¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 1, hoy martes 17 de junio del 2025. La asignatura que vamos a ver en este bloque es teoría económica. Cabe destacar y mencionar que es una materia muy interesante, ya que se van a dar cuenta de cómo se crea la economía como tal en el mundo, sus doctrinas, sus teorías, las escuelas, entre muchas cosas que vamos a ver en nuestro temario. Como se dando cuenta, nuestro temario pues sí es bastante largo, pero muy enriquecedor para comprender lo que se conoce como teoría económica. Cabe mencionar que la clase es todos los martes de 9 a 10 de la noche, muchachos, para que ustedes puedan integrarse y participar en la clase. Recordemos que sí es importante porque de alguna u otra forma pues disipan sus dudas y se enriquece mejor la clase. Más sin embargo, si no pudieran conectarse, ya saben, mándenme mensajito por medio del WhatsApp, de grupo, o por medio de nuestra plataforma y de alguna otra manera inmediatamente me pongo en contacto con ustedes. Bueno, vamos a presentarnos. Mi nombre es María Luisa Morales Valdés, soy quien va a impartir la clase. Tengo una licenciatura en Ciencias Políticas, tengo también una licenciatura en Derecho, tengo una maestría en Formación Docente y Liderazgo, tengo un posgrado en Clínicas Procesales en materia penal, laboral, civil y fiscal. Y actualmente, jóvenes, estoy cursando el quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en nuestra Universidad Felipe Villano. Cabe destacar que tengo una fundación de violencia de género, del cual pues ayudamos de alguna otra manera el contexto para erradicar la violencia. Bueno, sin más por el momento, vamos a continuar con lo que es nuestro objetivo. El objetivo de nuestra asignatura es: el alumno conocerá y entenderá a los fundadores de la economía política y podrá distinguir las distintas teorías existentes que explican los fenómenos socioeconómicos y su relación con el derecho. Ahora bien, vamos a ver que de acuerdo a nuestro temario, la unidad 1 que vamos a ver es la economía. Vamos a ver los elementos económicos, los hechos económicos, actos económicos, definición de economía, características de economía, ciencia social e historia, corrientes subjetivas y corrientes objetivas como tal, para comenzar a darnos cuenta cómo se inicia como tal lo que es la economía en el mundo. Bueno, vamos a mencionar que la economía como tal comenzó con civilizaciones como Mesopotamia y Grecia. ¿Con qué finalidad comenzó la economía y que tenemos prueba de ello? Bueno, para saber cómo sociedades en general utilizaban sus recursos limitados para satisfacer sus necesidades y sus deseos. Cabe mencionar que el concepto de economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles, que son limitados, para satisfacer las necesidades humanas, que también son ilimitadas. Vamos a ver el contexto. Es una ciencia social. ¿Por qué ciencia social? Bueno, porque en base a las cuestiones que originaron la economía, el ser humano como tal es el que realiza una organización en base a sus necesidades, obviamente para satisfacerlas, ya que se da cuenta de que donde vive, vamos a poner un ejemplo, donde vive no hay cacao, pero sabe que en otra región hay cacao.
pero aquí en su territorio hay mucha sal. ¿Estamos de acuerdo? Y en el otro territorio no hay sal. Bueno, se da estos cambios llamados, como lo sabemos, trueques para satisfacer las necesidades. Y sabe la base de la economía que su estructura como tal son limitadas. ¿Por qué? Si yo no cuido el recurso que tengo, al final de cuentas va a haber una escasez y la escasez me va a producir crisis económicas y no voy a satisfacer esas necesidades como tal. Bueno, ¿por qué? Si bien es cierto, las necesidades del ser humano son ilimitadas, porque nosotros comemos diario, diario tenemos que comer. Eso es algo que por la naturaleza misma del ser humano es originario de nosotros. Ya bien decía la pirámide de Maslow, las necesidades básicas y entre ellas está el comer. Satisface nuestras necesidades humanas. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? La ciencia económica analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos. O dicho de otra manera, estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. ¿Cuál es la importancia de la economía como tal? Bueno, si no gestionas bien tus recursos, un recurso como ejemplo que pondríamos, bueno, pues a lo mejor todo lo que te da la tierra, o a lo mejor las minas, los minerales, son recursos, entrarás en una mala situación económica y esto te puede llevar a no tener capacidad para comprar los recursos que necesitas. Es importante saber entonces, jóvenes, que el punto principal, la importancia que nos lleva a una buena economía es saber y tener una buena capacidad, ¿ok? Para que yo satisfaga las necesidades de mi comunidad. Su clasificación, vamos a ver dos puntos muy importantes, por tamaño y por filosofía. Si vemos el primer contexto, que es por tamaño, vamos a llamarle microeconomía, que es el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado. Y macroeconomía, esta estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares e individuos. Al finalmente, jóvenes, por tamaño es macro y micro, o micro y macro, como ustedes quieran, pero ambas, de alguna u otra manera, estructuran la economía. Y si hablamos de la siguiente clasificación, es por filosofía. ¿Qué nos dice esta? Bueno, la filosofía lleva dos cuestiones muy importantes en lo que caracteriza a la economía. ¿Cuál es? La positiva y la normativa. La positiva es que son hechos económicos ya establecidos. Si nosotros como abogados podemos decir positivo, es que nos vamos a basar en la norma vigente, en la norma vigente que nos pueda llevar de alguna otra manera a contribuir a mis necesidades, pero también contribuir a mis obligaciones que tengo de acuerdo a mis necesidades. ¿Con qué fin? Satisfacer. Y otra clasificación por filosofía es la normativa. Aquí quiere decir que se basa en juicios de valor que no pueden verificarse. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a decir que a lo mejor, fíjense qué interesante, en la India, el valor de los animales, me refiero a la vaca, al toro,
a ese tipo de animales que es para ellos muy sagrado y tiene un juicio de valor, lo que para otros países la vaca, el buey, el toro, pues es comestible. No tenemos un juicio de valor. Más sin embargo, gracias al derecho, a la norma positiva que rige a todos y cada uno de los países, la norma es respetar tus juicios de valor. Por eso es por filosofía, porque al fin y al cabo, aquí en la India hay muchísimas vacas, muchísimos toros, pero su valor que tenemos para ese animal es sagrado y son intocables, no son con fines comestibles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos decir como país capitalista, bueno, ahí detecto una escasez, más sin embargo, los juicios de valor que tiene ese país hace que yo respete sus normas, sus valores, sus tradiciones. Por tal motivo, allá no se puede uno sacrificar al animal para comer. Sin embargo, en nuestro país, pues sabemos que sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es la normatividad. No podemos hacer juicios de valor en otro país. Tenemos que respetar la norma que hay en otro país. Qué interesante. Y los principios básicos, jóvenes. Aquí estamos hablando de lo que es la escasez, el costo-beneficio. Si hablamos de la escasez, nos dice que es la falta de recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades humanas. Si aquí escasea una, un producto, pues obviamente hay un desequilibrio de productos y llega la escasez. O dos, hay un desequilibrio en los recursos y genera un costo muy elevado. Ahora bien, costo-beneficio. Este es que mide la relación entre el coste por unidad producida de un bien o servicio y el beneficio obtenido por su venta. Fíjense qué interesante, ya que nos dice que todo lo que yo tengo, como sé de su importancia, va a tener ese producto, ¿ok? Un costo, una unidad, una UMA en beneficio para nuestra economía o en beneficio para tu economía. ¿Qué quiere decir con eso? Vean qué interesante. Bueno, que no me vas a regalar nada, que a lo mejor cuando inician aquellos tiempos la economía, en los famosos trueques, pues sabemos que era, te doy esto a cambio de esto. Pero ¿cómo sabíamos que tenían el mismo contenido? Bueno, acuérdense que había balanzas, no como las conocemos ahora, eran obviamente de otra forma estructuradas, pero de ahí se daban cuenta que el peso tenía que ser lo mismo para que estemos los dos este, con una finalidad de satisfacer nuestras necesidades en cuanto a ese producto que te di y que me diste. ¿Ok? Posteriormente, al paso del tiempo, bueno, nos fuimos dando cuenta, vean la importancia de la economía, que, que mi recurso, hay, hay bastante en mi país y en en el tuyo no hay, y eso hace un costo elevado o hace también un beneficio. De alguna otra manera, ahí vámonos dando cuenta, porque aquí está el punto de lo que es la economía, ¿ok? Que el producto tenía un costo, ¿estamos de acuerdo? Y gracias a ese costo, bueno, obtenías el producto como tal dentro de una venta, como se menciona. Bueno, continuando, vamos a decir que la economía ha tenido una evolución accidentada, pero se le reconoce su influencia académica y su influencia en el diseño de políticas públicas. Bien,
Vamos a ver los conceptos importantes y escuelas del pensamiento de la economía. Si bien es cierto, en este sistema económico vamos a encontrar la esclavitud, el sistema de mercado, el capitalismo, comunismo, socialismo o una economía planificada como tal. ¿Con qué punto se llevó a cabo esto? Bueno, fíjense bien, este punto se lleva a cabo con la finalidad de que eh, tu forma de política no elimine mi forma de política y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso algunas potencias se han aprovechado y han manejado a su conveniencia la economía mundial, jóvenes, como ya lo sabemos. Y eso ha puesto a desventaja a muchos países como el nuestro, aún y cuando tengamos muchísimas beneficios, tengamos productos, tengamos bienes y servicios, pues nos han dejado en desventaja como tal. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, claro, ha afectado la economía en comparación del sistema capitalista como tal. Bueno, vamos a ver unos antecedentes conceptuales en este aporte de la introducción a la teoría económica. Vamos a mencionar que la teoría económica es la riqueza de tu país, nación o estado. También vamos a decir que es una ciencia de la administración doméstica. Asimismo, podemos decir que es una ciencia del abastecimiento orientada a la adquisición de bienes. También vamos a decir que es la ciencia que estudia las causas de la naturaleza, de la riqueza de las naciones. Y por último, hacemos mención que es la ciencia que estudia las leyes que moldean aquellos fenómenos sociales relacionados con la riqueza. Fenómenos, bueno, podemos decir que un fenómeno, si podemos poner natural, pues sequías, ajá, o que hace que esta cosecha sea muy buena, hubo muchas lluvias, e incrementó el Producto Interno Bruto de mi país. O otra influencia social, podemos hacer mención de una crisis al grado que afecta a mi economía y tengo que subir los precios como tal. Ejemplo, bueno, pues del petróleo. Podemos decir que las sociedades producen bienes y servicios. Los servicios, vamos a llamarlos jóvenes productos, para satisfacer necesidades y su clasificación. Esto es según el origen del individuo. Ejemplo, comer, vestir, calzar, etcétera. Vamos a mencionar que productos de la sociedad viene siendo como ejemplo que les expongo el transporte, la seguridad, etcétera. Fíjense bien para que vayamos incorporando todo lo que es el modelo de la teoría económica y ustedes vayan entendiendo como tal todas estas cuestiones. Bueno, podemos decir entonces que los productos de la sociedad son lo que yo necesito. No lo olviden. Estos pueden ser de algunos ajustes como tal para satisfacer mis necesidades. Desde yo necesitar del Estado para mi seguridad, necesitar del Estado para un transporte, etcétera. Otro punto importante, como productos es según su naturaleza. Se dividen en primarios y secundarios. Los primarios jóvenes son los que permiten la sobrevivencia. Esto es, le vamos a poner como ejemplo, comer, desayunar. Nosotros tenemos que satisfacer esas necesidades, por eso son primarios como tal. ¿Ok? Sin ellos no podríamos existir. Y los secundarios, esto es que aumente el bienestar.
Los bienes y servicios pueden ser libres o no económicos, como el aire o la luz solar. Fíjense qué interesante, estamos de acuerdo y ustedes vayan tomando sus propias notas de esto para que ustedes sepan exactamente. Bueno, ya sé que los productos en cuanto a la naturaleza se dividen en primarios y secundarios para que expongan sus opiniones y realicen bien todas sus actividades en la plataforma. Bueno, también podemos decir que hay productos económicos escasos. Estos son bienes de consumo duradero o no duradero y satisfacen necesidades humanas como la comida en su momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Es un consumo no duradero, porque si vamos, la comida durara mucho, qué maravilloso sería, ¿estamos de acuerdo? Pero es un producto que no dura, no es duradero, entonces tengo que seguir trabajando por él para satisfacer mis necesidades como tal. ¿Ok? Y entre otros también los autos. Vamos a ver que son bienes de consumo duradero, ¿ok? Más sin embargo, su valor se deprecia o en otros su valor aumenta, como los bienes raíces. Esto es, pues, una compraventa de una casa, de algún inmueble, un edificio, etcétera. También existen los bienes de capital. ¿Cuáles son los bienes de capital? Son los que no satisfacen directamente las necesidades. También según su función en la producción pueden ser bienes intermedios o bienes finales como tal. Bueno, una vez que vamos entendiendo y armando esta cuestión de la teoría económica, vamos a llegar a mencionar en esta clase algunos autores importantes que dieron pausa a lo que conlleva la evolución de la economía como tal. Vamos a ver en su momento, en el siglo XX y XXI, hubo algunos pensadores, ¿ok? Económicos que se distinguieron, entre otras cosas, pues porque se basaron principalmente en el contexto de la economía, ya sea macroeconomía o microeconomía. Entre estos vamos a ver al primero, que es Carlos Marx. Él nos expone a la economía de la siguiente manera. Define a la economía como la ciencia económica, como las relaciones sociales. El modo de producción concreto que predomina es, sí, en cierto momento histórico y sus posibilidades de transformación. ¿Qué quiere decir esta cuestión de Carlos Marx que es tan importantísima? Bueno, si bien es cierto, él nos hace mención de que no hay economía si no hay buenas relaciones sociales. Qué importante, qué interesante. Porque al final de cuentas, si él ciertamente lo expone en sus teorías, es así. Si tú no tienes una buena relación económica que te lleve al manejo, el contexto social, pues no vas a hacer nada en una cuestión económica. ¿Y qué puede pasar? Pues que nadie va a querer tus productos o no va a relacionarse contigo, bueno, porque no sabes como tal la importancia que conlleva la economía. Luego entonces, jóvenes, para Carlos Marx, la economía es fundamental a partir de la sociedad, las relaciones que tengan entre los individuos. Otro teórico muy importante, Federico Engels, él nos decía claramente, a la economía la define como economía política. Esta se daba como la relación entre personas y entre clases sociales, mientras que la ciencia económica es la que estudia las leyes que rigen la producción, la circulación y el consumo. ¿Ok? Fíjense bien,
Aquí hay dos puntos importantes que forma Federico Engels. El primero nos dice, para que tengas una buena economía debes de partir de una buena política y la llamó economía política, que no hay economía si no tienes igual una relación entre personas y las clases sociales como tal. Para que satisfagan sus necesidades debe de existir esa relación sí o sí. Eso lo llamó economía política. Más sin embargo, Federico Engels también nos expone y lo que es la ciencia económica es la que estudia las leyes que rigen la producción, así como su consumo en su totalidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Fíjense que igual que interesante, bueno, que, que para que yo no violente la estructura económica de otro país, pues debemos de basarnos en normas, debemos de tener estructuras desde la cuestión de leyes para que determine exactamente la inviolabilidad entre los estados, entre las naciones, entre los países. Otro teórico aquí vamos a ver que es Robbins. Este teórico nos expone en cuanto a la economía, que es la que se conserva hasta la actualidad. ¿Cuál es esa? Bueno, nos dice y expone. La economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano, cómo se relaciona entre medios y fines escasos. Esta postura que nos expone Robbins es bastante eh, involucrada en el contexto de cualquier sistema económico. Si bien es cierto, nos dice, el ser humano va a tener un comportamiento, tiene un comportamiento en cuanto a su papel económico. Hay que saber estudiar ese comportamiento y cuáles son sus fines económicos, ¿ok? Para que se puedan relacionar entre medios y fines escasos. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo de un fin escaso, cabe mencionar, bueno, podemos decir exactamente que en algún país hay escasez de petróleo o en algún país hubo escasez de siembra. Entonces, en ese contexto, como tal, pues tienes que saber llevar a cabo el medio, el fin, ¿para qué? Para que de alguna otra manera el contexto económico no se vea violado o abusado por estructuras económicas macro. ¿Estamos de acuerdo? Y otro vamos a ver a Friedman. Nos dice que divide a la ciencia económica entre positiva y normativa y nos expone. Esta última, que es la normativa, se refiere al deber ser y a los valores que subyacen a la forma en que debería funcionar el proceso económico, mientras que la economía positiva es independiente de juicios valorativos y genera un sistema de generalizaciones experimentales para el análisis y predicción correcto de los hechos económicos y sus consecuencias. Si bien es cierto, Friedman, él se basa más en lo que expone lo que es cuestiones filosóficas. ¿Estamos de acuerdo? Existe lo positivo y, y existe la cuestión normativa como tal. Qué interesante, y vamos a ir viendo cómo estos teóricos exponen y precisan que su característica en común de ellos es que para tener una buena economía debemos de tener buenas relaciones humanas. Si hay una escasez de esas relaciones humanas, no esperes que te lleve a un medio y un fin que tú quieras o desees,
Simple y sencillamente, ¿por qué? Pues porque no se presta las relaciones humanas para definir tus necesidades como tal. Eso es muy interesante como un hecho principal de la economía, jóvenes. Luego entonces tenemos que las necesidades o satisfactores, bienes económicos o no económicos, la utilidad y la escasez del sistema pueden ser. Como cuestión primera vamos a exponer, la utilidad puede ser total, ya que esta es acumulativa pero no tendencia al decrecer. La marginal decrece. Eficiente, cuando la utilidad marginal por un adicional de los bienes se iguala. Y la escasez hace referencia a que los factores de producción, que son tierra, trabajo y capital, acuérdense cuáles son los factores de producción, tierra, trabajo, capital, son escasos frente a la demanda de bienes deseables, implicando hacer elecciones. Bueno, si ustedes vieron el preámbulo de la introducción a la teoría económica y sus antecedentes como tal son muy importantes para ir estructurando la asignatura y se vayan dando cuenta y precisando el contexto que llevo a cabo en los marcos históricos que determinaron lo que hoy llamamos teoría económica como tal. Bueno, ahora vamos a ver los elementos económicos, los hechos económicos como tal, para que vayamos estructurando toda la organización económica y sus funciones de cada uno. Bueno, nos dice que las actividades económicas tienen una estructura como tal que lleva a tener una economía algún país para el mejor, para la mejor realización de tus productos, bienes o servicios. Vamos a comenzar con lo que es la actividad económica. La actividad económica es el conjunto de actividades que cubren las necesidades de las personas. ¿Cuáles son estas? Bueno, tenemos exactamente que incluye tres fases, lo que es la producción, la comercialización y el consumo. Vamos a ver la producción. Fíjense muy bien. La actividad económica. ¿Ok? Bueno, la actividad económica como tal es lo que satisface mi necesidad como persona. Bueno, es cantidad de bienes y con qué medios son los que voy a contribuir o los que voy a utilizar. Aquí dice claramente y expongo, los bienes producidos pueden ser de dos tipos, bienes de consumo y bienes de producción, que ya con el paso del tiempo vamos a ir desglosando exactamente toda esta estructura de las actividades económicas, sus factores y agentes económicos para que ustedes lo entiendan. Recordamos entonces, los bienes son bienes de consumo y bienes de producción. Luego entonces, otra actividad económica, estamos hablando de la comercialización. Esta es cómo llegan los bienes al consumidor. Comercio, comercialización, ¿qué quiere decir antes de seguir? Bueno, que se dieron cuenta a través del paso del tiempo que deberían de estudiarse el punto de venta para que ahí se llegue y se lleven a cabo estrategias económicas que prosperen la comercialización como tal. Bien, ¿cómo llegan los bienes al consumidor? Tenemos, esta fase se divide en almacenamiento, transporte y venta, que puede ser al por mayor o al detalle o minorista. ¿Estamos de acuerdo? Así es como llegan todo lo que consumimos jóvenes o todos los medios de producción que tenemos
es como llegan a, a, a los estados, países, naciones. Y consumo, otra actividad económica es el consumo. Nos dice que es la compra de los bienes y servicios, punto. Ahí no hay más y lo entendemos perfectamente. Consumo, comprarlos, ¿ok? ¿Qué compro? Bueno, ya que requiera yo un bien o puedo requerir un servicio. En otro contexto tenemos las actividades económicas y entre ellas están los factores de producción. Bueno, estos son necesarios para crear los bienes y servicios. ¿Estamos? Ese es el primer punto importante de lo que es los bienes de producción como. En estos encontramos los recursos naturales, el trabajo, el capital, la tecnología y el conocimiento como tal. Bueno, los recursos naturales tenemos claramente lo que es el agua, minerales, bosques. Estos son ilimitados. Y también los limitados, o sea, hay que evitar su sobreexplotación. ¿Por qué? Porque obviamente no vuelven a surgir, no vuelven a crearse, no vuelven a nacer, se acaban, se extinguen. Y una vez que pase eso, pues obviamente entra en dificultades tu actividad económica de tu país. Bien, esos son los recursos naturales. Vemos otro importantísimo, otro factor de producción es el trabajo. Aquí tenemos que la actividad humana destinada a la producción de bienes y servicios es lo que es para que tu trabajo sea remunerado a través de un capital. Eso es el trabajo, es una actividad humana destinada a producción de bienes y servicios. Luego tenemos al capital. El capital como tal es el dinero, terrenos, instalaciones, maquinaria de una empresa, etcétera. Luego tenemos tecnología y conocimiento. Aquí expresamos que el desarrollo tecnológico necesario para producir bienes y servicios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ciertamente no somos aquí en México una potencia, más sin embargo, se procura o procura el Estado que estemos inmersos en la tecnología o lo que nos dejan llegar de tecnología. ¿Estamos de acuerdo? Pero gracias a eso, a esos avances, a esos factores de producción, pues aquí satisfacemos nuestras necesidades. Por ejemplo, tener este internet, claro que es una satisfacción de nuestro factor de producción como tal, porque ahí nos están dando un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Posteriormente, jóvenes, tenemos los agentes económicos. Aquí son quienes producen, intercambian y consumen productos y servicios. ¿Quiénes son los agentes económicos? ¿Quiénes producen? ¿Quiénes intercambian? Bueno, tenemos a tres: las empresas, las personas y el Estado. Dentro de las empresas tenemos las unidades básicas de producción. El contexto me dice que por medio del trabajo y el capital fabrican, distribuyen bienes y servicios. Otro importante estamos nosotros, las personas, que somos los que compramos bienes y servicios. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien, la diferencia entre las empresas y nosotros es que las empresas, ¿ok?, son los que generan productos para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros somos quien compramos los servicios o los bienes para satisfacer nuestras necesidades. Y un último importantísimo de la actividad económica es el Estado. No podía faltar el Estado, lo sabemos. Bueno, el Estado como tal es el desarrollo económico con los impuestos. Gracias a ellos, gracias a estos impuestos, bueno, la economía del país y la estructura económica y política puede nivelarse, estabilizarse y llegar a unas buenas finanzas frente a un mercado global. Tenemos que el Estado recauda impuestos de los ciudadanos y de las empresas. Es una inversión del Estado de esos impuestos para desarrollar actividades económicas.
Ya lo sabemos, ese punto, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con toda la recaudación que genera el Estado? Con todos esos impuestos del ciudadano y de las empresas, bueno, simple y sencillamente invierte y desarrolla actividades económicas. No lo olviden. Eso es lo que hace el Estado. Recauda impuestos, los invierte y nos desarrolla actividades económicas como tal. Pues si bien lo vamos entendiendo, estas actividades económicas son muy importantes y son la base y la estructura del desarrollo económico de un país. Una vez que hayamos visto todo lo que es el panorama general, vamos entonces a continuar con lo que es la economía y actividades económicas. Aquí vamos a hacer mención, chicos, entonces, para que nos quede claro, ¿qué es la economía? Vamos a poner como primer punto, es la que se ocupa de estudiar cómo se producen y distribuyen los bienes y servicios que permiten cubrir las necesidades humanas. Eso es lo que nos debe de quedar claro en esta clase. Ya entendí y ya sé que el concepto de economía es cómo se producen y distribuyen los bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, como veníamos mencionando. Ahora bien, es importante también estructurar los sectores económicos para que ustedes los puedan entender. Los sectores económicos se dividen en primario, secundario, terciario. Vamos a ver que el primario es la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería como tal. El sector económico secundario es la industria y la construcción. El terciario, vamos a ver que es o son los servicios. En este contexto estamos viendo que es la educación, sanidad, comercio, los transportes, la banca, la publicidad, la policía, etcétera. Esto es como tal la estructura de los sectores económicos que vienen a satisfacer todas nuestras necesidades. No olvidemos algo muy importante en estas cuestiones. También podemos hacer referencia a un cuarto sector importante. Este sector nos viene diciendo que es el cuaternario. ¿Cuál es ese sector, jóvenes? Ustedes tienen que conocerlo y saber de él. Bueno, el cuaternario es lo que le llamamos la cuestión financiera, informática, investigación, telecomunicaciones, profesiones altamente especializadas. ¿Ok? Este es nuestro sector cuaternario. Para que nosotros aprendamos bien la estructura de la economía, pues sí, ciertamente tenemos que saber esos sectores como tal. ¿Con qué finalidad? Bueno, de que yo sepa que la economía se basa en toda esa estructura o macroestructura para su buen funcionamiento y desarrollo. Entre otras cosas, vamos a destacar y ver lo que es el PIB y el PIB per cápita, que es una parte muy importante de lo que nosotros vamos a ver para entender este módulo como tal. ¿Qué es el PIB? ¿Has escuchado alguna vez hablar acerca del PIB? Seguramente he oído hablar sobre él a los políticos, a los economistas, o lo hayas visto en las noticias. Pero, ¿qué significa el PIB? El PIB
Son las siglas de Producto Interior Bruto, que también se conoce en algunos sitios como PBI. Es un indicador económico que refleja el valor de todos los bienes y servicios que se producen en un lugar durante un periodo de tiempo. ¿Por qué se habla tanto del PIB y es tan importante? El PIB tiene tanta importancia porque mide el tamaño de una economía. Nos dice lo que aportan todas y cada una de las personas de un lugar a su economía. Cuando el PIB crece, se suele generar más empleo. Los salarios de los trabajadores aumentan y las empresas prosperan. De hecho, el PIB se considera uno de los mejores indicadores para medir la calidad de vida de los ciudadanos de un país. Para ello, se calcula el valor del PIB entre el número total de habitantes de un país. Es lo que se conoce como PIB per cápita. Es muy útil para comparar las economías de diferentes regiones. Pero, ¿qué mide exactamente el PIB? Para medir el PIB, tenemos que conocer el valor de todos los bienes y servicios que se han producido y sumarlos. De absolutamente todos, desde, por ejemplo, la producción de manzanas y vehículos hasta los servicios médicos o la educación, entre muchos otros. Sin embargo, existen bienes y servicios que no se pueden incluir en el cálculo del PIB, como por ejemplo el autoconsumo o la economía sumergida. Cuando el PIB aumenta de un año a otro, se dice que hay crecimiento económico, y por el contrario, si disminuye, hay decrecimiento económico. ¿Cómo se calcula el PIB? Existen tres formas de calcular el PIB: por la vía del gasto, la del valor agregado y la vía del ingreso. Vamos a ver la más común, que es la vía del gasto. El PIB es igual al consumo más el gasto público, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Veamos un ejemplo. Imaginemos un país muy pequeño que produce únicamente tres tipos de productos: manzanas, teléfonos y formación. Al cabo de un año se producen 1000 kilos de manzanas, 200 teléfonos y se imparten 500 horas de clase. Tiene un precio en el mercado de $3. Cada teléfono se comercializa por $200 y la hora de clase cuesta $20. Por tanto, el valor del PIB de este país es la suma de $3000 de las manzanas más $40.000 de los teléfonos y $10.000 por las clases educativas. Por tanto, el PIB total es de $53.000. Pues ya nos quedó el contexto más amplio con este video para saber que el PIB como tal es toda la cuestión interna de un país para generar una economía elevada. Esta puede también ser disminuida de acuerdo a cómo sea producido la cuestión del mercado como tal. Ahora bien, vamos a ver las tendencias en la economía de un país. Vamos a ver el contexto y estas son tres: la expansiva, regresiva y la estacionaria. Brevemente vamos a decir que la expansiva es la que crece. Hay beneficios empresariales y los invierten y hay ahorro en las familias. En nuestro país, pues hace muchos años, ¿verdad? Todavía no se ha sentido esa economía aquí en este país. La regresiva, ¿qué nos quiere decir esta? Bueno, pues hay crisis, no hay ahorro ni inversión, la producción cae. Si bien es cierto, ustedes como abogados se deben de ir dando cuenta y estructurando la economía de nuestro país, porque es la importancia como tal de esta materia en cuanto a aunada al derecho, y debes de darte cuenta que estamos de alguna otra manera en una economía regresiva. Y la economía estacionaria, ¿cuál es esta? Bueno, es esa economía que es estable como tal.
Otro punto importante es cómo se organizan las economías de los países. Nos dice claramente que el sistema económico es el conjunto de decisiones que adopta un país para organizar su economía, cómo gestiona y administra sus recursos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les he venido diciendo, bueno, todo esto es base de la organización. Si la política o la economía política no tiene esa estructura como tal, pues obviamente su economía decae. Pero si un país tiene buena organización económica y política, pues el Producto Interno Bruto va a ser hacia la alza. En otro contexto vamos a mencionar los tipos de economía. ¿Qué tenemos en lo que es los tipos de economía? Tenemos la planificada, la economía de mercado y la economía mixta. Estamos hablando que es la ley de la oferta y la demanda. Esta ley es que la oferta es aquellos bienes y servicios que se ofrece al consumidor. La demanda es lo que los consumidores están dispuestos a comprar. ¿Ok? Tenemos otro, la bolsa como número 2. Nos dice que la bolsa es el mercado donde se ponen a la venta las acciones, participaciones de una empresa. Quien quiera puede comprar esas partes a la venta y así la empresa consigue capital. Un punto 3 importante de los elementos del sistema capitalista es la libre competencia. Esto es que una empresa puede poner el precio que considere para vender su bien o servicio. Esto genera competencia entre las empresas del mismo sector por ver quién ofrece mayor calidad o mejores precios. Y un punto 4 del sistema capitalista es la publicidad. Nos dice que al haber muchos productos parecidos, la empresa usa la publicidad para que el consumidor elija los suyos y no los de otra empresa. Fíjense qué importante este tema porque al fin y al cabo vamos viendo cómo se construye o cómo estos sistemas, estamos ahorita abordando el sistema, los elementos del sistema capitalista, pues llega a una estructura donde hace que venda porque vende esa empresa. ¿Estamos de acuerdo? Otro punto importante en esta estructura es la globalización. La globalización tiene varias dimensiones, la dimensión económica, la dimensión cultural y la dimensión política. Entre otras cosas, estas estructuras de la globalización nos van llevando a que nosotros nos volvamos más consumidores como tal. Vamos a ver la dimensión económica. Esta se subdivide en comercial, regulatorio y financiero. La primera es que la comercial aumentan los intercambios comerciales entre países porque cada país produce lo que mejor sabe hacer. Fíjense qué cosas, ¿no? Aquí en México sabemos hacer muchas cosas, mas sin embargo, desgraciadamente, a veces los gobiernos no han apoyado como tal a nuestras culturas originarias, que podamos traer mucho mercado y vender muchos productos, mas sin embargo está estancada esa cuestión comercial en nuestro país. Otra dimensión económica es la regulatoria. Esta es la que se estandariza en cuanto a la producción. Nos dice que cualquier producto se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y otra es la financiera. Es la que se produce en uniones económicas y financieras entre países. Por ejemplo, la de Estados Unidos como tal. Pues sí, sabemos que esa aborda casi absolutamente. Otra tenemos la dimensión cultural, esta es cada vez todos nos parecemos más. Y sí es cierto, jóvenes, porque si nos estamos dando cuenta, queremos comer en los mismos lugares, queremos tener las mismas ropa, queremos tener el mismo modo de vivir como tal de otras personas, y eso nos está absorbiendo y generando máquinas de puro autoconsumo, puro autoconsumo. Desgraciadamente, la dimensión cultural, nuestras estadísticas nos dicen claramente pues, que se está perdiendo la cuestión cultural originaria que nos hace como tal, pues que nos llevemos a cabo una buena economía.
Más sin embargo, pues no apreciamos nuestras culturas y pues nuestra economía decae, ¿no? Otra dimensión política es el factor que se integra por la cuestión de algunas sociedades internacionales. Tenemos, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio. Aquí les presento la OMC, que mueve completamente lo que es el comercio internacional. Ojalá en su momento puedan echarle un vistazo a, a esta estructura para que ustedes como abogados se den cuenta quién maneja la economía mundial. Y otra estructura de la dimensión política tenemos a lo que es el G8, G7 y G20. Es una estructura de algunos países completamente que llevan a cabo convenios para que la economía de alzada de alguna otra manera puedan manejar sus intereses, porque al fin y al cabo son intereses más de los países que de otra cuestión, pero bueno, tratan de estabilizar la economía como tal del mundo. Y otra más tenemos, ¿qué elementos favorecen en la globalización? Bueno, de alguna otra manera tenemos los transportes y las comunicaciones. Son los elementos que favorecen como tal la globalización. ¿Y qué podemos aportar de las multinacionales, jóvenes? Bueno, aquí nos dice que son grandes empresas que tienen centros de trabajo en más de un país, poseen una sede central y unas filiales. Las sedes centrales suelen estar en países desarrollados, las filiales suelen estar en otros países desarrollados o en otros en vía de desarrollo. Han crecido en Asia, en los últimos años y también, fíjense, jóvenes, aquí en México. Aquí ven la imagen. En la imagen podemos encontrar claramente todas las empresas multinacionales que, pues sí, tienen sede aquí en nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente aquí, bueno, ya no la manejan como tal, pues mexicanos, ¿no? La manejan extranjeros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hacemos la economía como tal, abastecemos a otras este, economía, sino a la nuestra como tal. Bueno, vamos a ver entonces la descolocalización industrial, que hablamos de este punto importante. Bueno, dice que es el cambio de ubicación de las empresas de países desarrollados a países en vías de desarrollo. Consecuencias negativas. Bueno, aquí aumenta el paro, perdón, en los desarrollos y la contaminación en las vías de desarrollo. Y las consecuencias positivas, porque también hay que hablar que todo tiene pros y contras, ¿estamos de acuerdo? En cuanto a las consecuencias positivas, vamos a decir que baja el paro en los países en vías de desarrollo y bajan los precios del producto, lo que hace aumentar el consumo. ¿Qué es lo triste? Que todo lo que generan en cuanto a la cuestión económica, pues se va a otros países, porque esta descolocalización industrial, pues no es nuestra, estamos de acuerdo, son otros países desarrollados que vienen aquí a mm, manejar sus bienes, sus productos como tal. Y ya por último tenemos exactamente la integración económica, que esta es la globalización ha reducido la independencia económica de los estados, que ahora se agrupan en bloques de integración económica. Explico en esta cuestión de la integración económica, jóvenes. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que las estructuras de los países potencia, en este caso los capitalistas, han manejado de tal manera el mercado, el comercio, la economía, jóvenes, que ha dejado, como les he venido comentando, la cultura originaria como tal en un olvido y ha manejado sus bienes y productos general, general en el contexto de que nosotros consumamos y nos volvamos de alguna otra manera autoconsumidores de todas sus cosas que vienen
a dejarnos en nuestro país para que nosotros la adquieramos. Nos tienen también analizados, nos tienen también estructurados en cuanto a la economía de mercado y nuestras necesidades, que sí o sí, jóvenes, nosotros compramos. Ejemplo de esto puedo decir, ¿quién no ha tomado un helado en Starbucks, un, un café? ¿Estamos de acuerdo? Consumes porque consumes. Entonces, desgraciadamente, ese factor de la globalización, algunos países, comento, como el nuestro, pues sí se han visto en decadencia económica, por falta de estas cuestiones o el contexto globalizador, y desgraciadamente pone en peligro nuestra economía como tal. ¿Por qué? Pues porque no se prospera, no se ve elevada en ese contexto, jóvenes. Y las nuevas reformas que tenemos, pues mucho menos hacen que se altere la cuestión económica y vayamos nosotros, desgraciadamente, a la baja. Bueno, jóvenes, esperando y hayan este, aprendido un poco sobre esta primera parte de nuestro temario, ya estructurando exactamente cómo nos da origen al sistema económico. Nos vemos para la próxima clase y espero tengan una agradable noche. Cuídense mucho, que estén muy bien. Cualquier duda me la pueden exponer en la plataforma o en nuestro chat de grupo. Cuídense mucho. Bonita noche, jóvenes.